Ah, ok, ya no. Bueno, entonces vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. La clase pasada lo que vimos como parte del temario de la asignatura, pues fue lo que corresponde al concepto básico de la biología. Y entonces no hablamos de la definición de la biología y eso es algo que quisiera que platicáramos un poquito antes de comenzar el tema del día de hoy. ¿Qué es la biología? ¿Qué es lo que ustedes creen que es la biología? ¿Qué estudia la biología? ¿Alguien que me pueda apoyar con eso? Ok, creo que levantaron la mano, entonces fue Saidet, creo que fue la primera en levantarla. La biología es la ciencia que estudia todos los seres vivos. Ok, estudia los seres vivos. Creo que Itzel también había levantado la mano. ¿Algo más que quieras agregar? Es que iba a decir lo mismo, pero también estudia sus componentes y muchas cosas más. Ok, ahorita vamos a hablar de qué componente sería lo que estudia. Y creo que, a ver, Benny Méndez, creo que igual levantó la mano. Estudia más o menos un poco sobre los procesos vitales o la estructura molecular, ¿no? Ok, también estudia los procesos fisiológicos de los seres vivos. Entonces, eh, digamos, la parte más importante de esta definición sería, obviamente, saber que estudia a los seres vivos. Pero pues no nada más va a ser eso, va a estudiar varios aspectos de los seres vivos. Por ejemplo, va a estudiar su organización, ya sea organización molecular u organización en las poblaciones, en las comunidades, ecosistemas, biomas y demás. O sea, todos los niveles de organización de los seres vivos los va a estudiar la biología en sus distintas ramas. También, ¿qué es lo que va a estudiar? Va a intentar estudiar el origen de la vida, cómo es que se dio el origen de la vida, cómo los primeros seres vivos surgieron, de dónde, por qué y demás. Todavía se sigue especulando un poco con respecto a eso, porque pues también no es fácil saber a lo mejor de un proceso que pasó hace miles de millones de años. Y obviamente pues también vamos a tener esta parte de la evolución, cómo es que a partir de su origen fueron evolucionando, fueron cambiando estos seres vivos, pues para poder llegar a ser lo que son hoy en día. Era lo que les comentaba la clase pasada de que pues la biología siempre se tiene que ver a la luz de la evolución, porque si no, no se puede entender. Entonces, bueno, esta es una parte muy importante de la biología, entender no solamente los procesos fisiológicos, anatómicos que tiene, no solamente el origen, también la evolución y, pues sí, de los seres vivos que son el objeto de estudio de esta ciencia. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de por qué es importante igual el concepto de biología y algunos de las, se podría decir, excepciones que tiene a este concepto que acabamos de decir. Más adelante, no sé si más tarde, yo creo que voy a tratar de subir un archivo de texto que tenga pues el concepto para que sea el concepto que estemos manejando durante el curso y si tienen alguna duda pues lo puedan consultar. Em, entonces les decía hace rato que, bueno, pues ya vimos la parte de concepto básico de la biología, definición de la biología, el trabajo de la biología que fueron los antecedentes históricos y aplicación. Y el día de hoy estaríamos viendo un tema muy corto que sería la biología como una ciencia multidisciplinaria. Entonces, se va a hablar de campos de estudio de la biología y la relación de la biología con otras disciplinas. Los campos de estudio igual ya lo vimos un poquito la sesión pasada porque hablamos de, por ejemplo, cómo se relacionaba con la agricultura, con la ganadería, con la medicina, cómo se relacionaba, por ejemplo, incluso con la criminalística, con la industria cosmética y demás, ¿no? Entonces, esos van a ser algunos de los campos de acción y hoy nos vamos a centrar un poco más en la parte de, pues, las ciencias auxiliares y las ramas de la biología. Ok, pues bueno, ya vamos a comenzar con la presentación del día de hoy y
como les decía, esta parte casi siempre me la salto un poco, quizás no debería, pero pues para tratar igual de hacer la sesión un poco más breve. Y también en parte pues porque las competencias y objetivos no se cumplen como de la misma manera cuando estamos en esta manera virtual. Entonces, bueno, el objetivo sí va a ser identificar pues la singularidad de los seres vivos a partir de sus características, funciones, estructuras y cómo se relacionan con las biomoléculas. De hecho, ese es el objetivo del bloque como tal, que es lo último que vamos a ver va a ser lo de biomoléculas. Esta parte de biomoléculas, nada más quiero hacer un paréntesis antes de que sigamos con el tema. La parte de biomoléculas es lo más pesado, entre comillas, y digo pesado porque pues, a lo mejor obviamente para mí no es pesado, pero pues porque yo doy la materia, ¿no? Pero es lo que he visto que más les cuesta trabajo en los exámenes a los alumnos. Siempre el primer parcial, la parte de biomoléculas, es como lo que más les cuesta trabajo, entonces nada más como para dejar por ahí la advertencia, la recomendación de que le echen ganas a esa parte de biomoléculas porque es de lo que más viene en el examen. Lo demás pues son cosas un poquito más teóricas que hasta donde yo he visto se entienden bastante bien muy rápido. Entonces, pues bueno. Y entonces, pues bueno, aquí habla un poco de cómo la biología, lo que platicábamos, un poco el concepto de biología, que es una ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, es considerada como una ciencia factual. Entonces, aquí en esta parte de factual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que alguien me diga qué significa factual. ¿Qué significa que una ciencia sea factual o formal? ¿Alguien sabe eso? Que hable sobre algo en específico. ¿Que habla de qué en específico? Perdón, es que no escuché bien lo de en medio. Que hable sobre algo en específico. Ah, ok, ok. Ok, habla sobre algo en específico, pero bueno, todas las ciencias tienen un objeto de estudio, entonces ese sería como el algo en específico a lo que se dedican. Pero ¿cuál sería la diferencia entre que una ciencia sea factual? Factual viene de facto, que es latín para decir hecho. Entonces, las ciencias factuales van a estar basadas en hechos, en cosas tangibles, en cosas medibles, en cosas que, digamos, se pueda tener un estudio relativamente, hablando en este aspecto, objetivo de ellas. Y las ciencias formales, pues van a ser ciencias que van a tratar con aspectos un poco más abstractos, construcciones de nuestra mente, por ejemplo, en el caso de los números o en el caso, o sea, serían las matemáticas en una ciencia formal, o la lógica también es una ciencia formal porque lidia con premisas más bien mentales, no como tal algo que se encuentre en el mundo material. No sé si se entiende la diferencia entre factual y formal. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, como decía, estaba en factual, ok, por llevarse a cabo mediante la observación de procesos de objetos reales, que es lo que les estaba comentando, que ocupan un lugar en el espacio y durante un tiempo determinado. Entonces se analizan por medio de un método. Este método va a ser lo que conocemos como método científico y va a seguir precisamente un orden específico, ¿no? Va a ser sistematizado, va a tener que seguir va a tener que seguir ciertos pasos para poder ser válido. Y entonces, pues bueno, se va a estudiar y describir a los seres vivos, sus características específicas que los distinguen y los hechos que acontecen en la naturaleza. Esta especie de definición que hay aquí es más descriptiva, o sea, de como el quehacer de la biología, pero pues sí, igual como les comentaba, voy a tratar de subir algún otro concepto que sea un poco más concreto para que sea fácil para ustedes relacionarlo. Y entonces vamos a tener el tema, esto va a ser básicamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy, qué son las ciencias auxiliares y qué son las ramas. Entonces, antes de que lo vean, quiero que me diga alguien, si me pudieran apoyar, cuál es la diferencia entre una rama de una ciencia y una ciencia auxiliar. Puede que las ramas de la ciencia sean temas relacionados con una idea en específica y de ahí se divide, y las otras auxiliares son las que la refuerzan, por así decirlo.
Em, Más o menos, sí. Lo que pasa es de que, bueno, vamos a tener que, por ejemplo, las ciencias auxiliares van a ser ciencias independientes, en este caso de la biología, que es la ciencia de la cual estamos hablando, van a ser otras ciencias que van a ayudar. Entonces, sí era más o menos eso. Van a ser ciencias que, por ejemplo, la química con la biología, pues van a tener una especie de rama en común, como pensemos en ellos como si fueran árboles, ¿no? Digo, ya estamos hablando de ramas y de ciencias auxiliares, entonces pensemos que cada ciencia es un árbol y entonces que son varios árboles que están pues cerca, juntos unos de otros. Y entonces si tenemos al árbol de la biología y el árbol de la química y el tronco es la ciencia como tal, entonces vamos a tener las ramas, por ejemplo, va a haber ciertas ramas que va a ser la unión de dos ciencias como tal, y entonces, por ejemplo, si tenemos la biología, y la química, vamos a tener bioquímica, que se va a dedicar pues sí a saber cómo funcionan los procesos químicos, los procesos metabólicos en los seres vivos. Y, por ejemplo, también vamos a tener cómo afecta la física, la biología, cómo afectan las matemáticas, por ejemplo, para el estudio de modelos estadísticos y demás, y cómo va a hacer que cada árbol, que pensemos en las ciencias como si fueran árboles, va a tener sus propias ramas y estas van a ser, se podría decir que una forma más especializada de ver distintos aspectos de esta ciencia. Por ejemplo, pensando en la biología, vamos a hablar de que la zoología se va a dedicar a estudiar a los animales, la botánica a las plantas, la biología celular obviamente pues al corte de tejidos para poder observar las células, sus distintas formas y comportamientos y demás. Entonces, no solamente vamos a tener ramas, sino que también vamos a tener subramas. Por ejemplo, pensemos que en la zoología, que como dije, estudia los animales, también vamos a tener otras ramas como la entomología. La entomología es una rama que se dedica a estudiar a los artrópodos. Los artrópodos, pues bueno, va a ser lo que conocemos como insectos comúnmente y aparte, pues los arácnidos, ¿no? Esos van a ser los artrópodos. ¿Por qué digo lo que conocemos como insectos? Porque lo que conocemos como insectos son los hexápodos, los que tienen 6 patas, y los arácnidos, pues son los que van a tener 8, ¿no? Y hay un cierto parentesco, filogenéticamente hablando, pero se separaron hace muchísimo tiempo, hace millones de años, entonces el, sí hay una división muy, muy importante ahí entre arácnidos y hexápodos, pero bueno, no es el tema del día de hoy. Y pues bueno, hay un montón de otras ramas de la biología, biología marina, microbiología, genética, fisiología vegetal, fisiología animal. Esta parte de fisiología va a ser una especie como de entre anatomía y bioquímica de determinado grupo de organismos. Y entonces, pues esto era lo que estaba comentando yo hace rato, que es una ciencia factual o fáctica, pues que va a estar basada en hechos. Su objeto de estudio van a ser hechos o fenómenos o sucesos que se puedan medir, que se puedan distinguir sus características cualitativas, cuantitativas y demás. Va a tener una comprobación práctica. Los objetos, como comentaba en la parte de hace como 2 diapositivas, son objetos reales que ocupan un espacio y tiempo determinados y va a seguir el método científico. El método científico, pues bueno, va desde la observación, el planteamiento de una pregunta, la hipótesis de cómo se resuelve esa pregunta, la experimentación, el método, el registro de los resultados, la discusión, conclusión, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces tenemos que no solamente va a ser una ciencia factual, sino que también es una ciencia natural. Está basada, como les decía, igual en fenómenos, en sujetos que se encuentran en el mundo natural, ¿no? Y pues bueno, dentro de la biología, pues a lo largo de su historia, de su desarrollo, ha tenido relación e interacción con otras disciplinas, que pues son las que vamos a platicar un poco ahorita. Y bueno, este sería una especie de mapa conceptual de cómo se relacionan otras ciencias con la biología. Entonces, pues vamos a tener aquí, por ejemplo, las matemáticas, les comentaba hace rato en el caso de la bioestadística, todo este tipo de cosas. En el caso de la ecología, que aparece aquí como una ciencia auxiliar,
hay gente que considera la ecología como una ciencia independiente a la biología, sin embargo, pues estrictamente hablando, la ecología sería una rama de la biología. Lo que ha sucedido es que más bien, como tiene, se podría decir que un comportamiento un poco distinto al del resto de las ramas, en algunos casos algunas personas lo consideran como punto y aparte, pero no es el caso. Entonces, aquí tomemos esta parte de ecología como con un pequeño asterisco, porque en realidad es una rama, no es una ciencia auxiliar. Y bueno, vamos a tener otras, como es el caso de la geografía, la geología. La geografía, pues les comentaba a sus compañeros del otro grupo que también tenemos, por ejemplo, la biogeografía, que creo que ya lo había mencionado, que estudia no solamente la distribución, la migración, todo este tipo de cosas, sino que también trata de dilucidar estos procesos de especiación. O sea, cómo es que una especie se separa de otra, cómo es que a veces las poblaciones, incluso por eventos que pueden llegar a ser geológicos o cosas de este tipo, se separan y poco a poco con el tiempo se van dando este proceso de especiación que aún no está muy bien comprendido en la comunidad científica. La parte de, por ejemplo, la historia es lo que vimos la clase pasada, lo que hicieron ustedes en su actividad de la línea del tiempo. La ética, comentaba yo con ellos que, por ejemplo, esta parte de la edición del ADN, de la clonación humana, de todo este tipo de cosas que presentan pues un problema ético de cómo ejercer la biología, pues también es un tema de, pues sí, un poco polémico, ¿no? Y, por ejemplo, también el caso del aborto legal, pues ha sido un tema que ha sido muy polémico durante muchísimo tiempo y pues que bueno, al menos ahorita ya se tiene un poco más de solución a este, ¿no? Em, las ciencias de la salud, pues bueno, eso es algo que seguramente los que igual están en el propedéutico de ciencias de la salud van a estar viendo mucho más, cómo es que se relaciona precisamente la biología con las ciencias de la salud, prácticamente para todo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la extracción de ciertos compuestos para la medicina, compuestos activos para poder curar ciertas enfermedades, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé si se entiende más o menos a qué era lo que me refería desde un inicio con lo de ciencias auxiliares. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con esto? No, profe. No, profe, ninguna. Ok, gracias. Entonces, ok, vamos a ver qué son las ramas. Esto es un poco más sencillo todavía de entender. Era lo que les comentaba, que si pensamos que la biología era como un árbol, pues entonces las ramas serían literalmente las ramas de este árbol. Vamos a tener la biología marina, botánica, zoología, lo que les comentaba hace rato de cómo incluso se iban dividiendo en más subramas a partir de estas. Em, y bueno, no sé, igual si alguien tenga como alguna duda con qué se refiere con ramas de la biología y ciencias auxiliares, porque igual a lo mejor parecería que no es como tan importante o tan relevante, porque lo que estamos haciendo en esta parte del temario no es literalmente estudiando la biología como tal, sino que estamos estudiando a la parte de qué es la ciencia de la biología desde un punto de vista más epistemológico de la ciencia. Entonces, esto, como les decía, son temas muy teóricos, pero pues también es importante que entiendan las diferencias entre una cosa y otra. No es lo mismo una ciencia auxiliar, por ejemplo, como la química o la geografía, que una rama como la genética o la zoología. Entonces, por eso hago este tipo de analogías como si fueran árboles, para que a lo mejor se entienda que pues las ciencias auxiliares son cosas separadas, que serían árboles separados, y que las ramas literalmente serían las ramas de este árbol. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No, profe. Ok. Entonces, pues bueno, aquí menciona la presentación algunos de los conceptos de algunas de las ciencias, perdón, ramas de la biología y qué es lo que estudian. Y quería hacer un paréntesis aquí con el caso de la virología. La virología, pues como lo dice aquí, es una subdisciplina, una rama de la biología que estudia a los virus. ¿Alguien me puede decir si los virus son organismos vivos o no? Sí, son. Sí, son organismos vivos, ¿no?
Ok. Eh, ¿Por qué creen que son organismos o por qué diríamos que son organismos vivos los virus? Porque pueden nutrirse y reproducirse. Ok, eso es correcto, pero parcialmente. ¿Por qué? Porque los organismos, como los virus, realmente necesitan de un huésped para poder llevar a cabo sus funciones. O sea, ellos no tienen las características necesarias para poder llevar a cabo sus funciones. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene cuando veamos las manifestaciones de los seres vivos. Vamos a ver qué es lo que se necesita para poder decir que algo, que cualquier em, entidad, por así decirlo, es un ser vivo y va a tener que tener ciertas manifestaciones. Entre ellas, pues es lo que comentan de la reproducción. Los virus no tienen, se podría decir que la maquinaria, no es maquinaria, obviamente, o la infraestructura más bien, para poder llevar a cabo su reproducción. Por eso es que necesitan de un huésped que va a ser como nosotros o cualquier célula, ya sea un organismo unicelular o pluricelular, y para poder llevar a cabo todos sus procesos, pues sí, su reproducción, que es el fin último de todos los seres vivos, la transmisión de su material genético, ¿no? Y eso es lo que hacen los virus. Se especula un poco que quizás el origen de la vida se pudo haber dado de esta manera y que los primeros organismos ya vivos como tal derivaron de algunos virus. Hace rato me comentaban que no tenían material genético, sí tienen material genético y eso es lo que intentan replicar. Ya sea que tengan ADN o ARN, hay distintos tipos de virus. Y pues bueno, en el caso de los virus, nada más voy a hacer un paréntesis aquí muy rápido con eso. En el caso de los virus de ARN son mucho más sensibles porque la cadena de ARN, como vamos a ver un poquito más adelante, pues son cadenas simples, no son cadenas dobles, que se forme una doble hélice como en el ADN y que es mucho más, digamos, resiste más cierto tipo de condiciones como ciertas temperaturas, cierta radiación, todo este tipo de cosas. En cambio, el ARN se descompone mucho más rápido. La ventaja que tienen algunos de estos virus de ARN es que contienen, más bien están contenidos en una capa proteica, ¿no? Y entonces esta capa proteica, pues es precisamente lo que se va a deshacer cuando nos lavamos las manos, porque es una, digamos, es una barrera que está compuesta por lipoproteínas en su mayoría y entonces el jabón lo que va a hacer es que va a deshacer esos lípidos en esa barrera, en esa cápsula, que de hecho es lo que contienen los virus, y va a permitir que se vean afectados por el medio y se deshagan completamente y pues los vuelve prácticamente inútiles para poder penetrar al organismo. Entonces, esa es la importancia del por qué se debe de lavar las manos uno u ocupar algún otro tipo de medios de desinfección, como puede llegar a ser incluso la luz ultravioleta, ¿no? Que no sé si alguien haya visto que a veces en los baños de los aviones tienen luz ultravioleta, es precisamente para eso, para que cuando cierra la puerta uno se desinfecte todo el baño. Y bueno, ya me fui mucho por la tangente. Em, y sí, bueno, esta presentación es un poco cortita. Em, Obviamente para el estudio de la biología tenemos que tener en cuenta cuáles son y cómo distinguir las ciencias auxiliares, las ramas y subramas. Entender que estas disciplinas van a permitir tener enfoques un poquito más específicos de la biología y solucionar algunas problemáticas que se pueda llegar a tener. A lo mejor una metodología es mejor para aproximarse hacia cierto objeto de estudio y pues que las ramas se pueden dividir todavía en otras mucho más especializadas cada vez. Y vamos a ver otra presentación súper rápido que es parte de lo mismo. Aquí está. Y entonces era un poco lo que les decía de, pues, cómo se relacionan unas con otras, como ya habíamos visto en el mapa conceptual de la presentación anterior. Esto, ok. Cómo se relacionan con la ética, con la física, con la química y demás. Por ejemplo, aquí tenemos a la física, que a lo mejor lo más claro sería en el caso de la óptica, pues los microscopios, cómo la luz
digamos, cómo tiene que pasar por los lentes, ya sea que sean cóncavos o convexos. Creo que ya llevaron física como para más o menos eh, entender esta parte de cómo funcionan los lentes, ya sea que sean cóncavos o convexos, ¿no? Sí, ya llevaron física. Apenas la estamos tomando, profe. Pero ¿están viendo óptica o están viendo mecánica o algo de eso? Se Aún no. llama universo y su movimiento. Es mecánica, profesor. Profe. Ah, perdón, sí, pensé que tenía el micrófono activado. Les decía que sí, que se me hace que entonces van a ver la parte de óptica el semestre que viene y que es cuando van a ver toda esta parte de difracción, reflexión, refracción de la luz, cómo es que se comportan en algunos como onda o como partícula, todo este tipo de situaciones que igual les digo es muy interesante, pero pues bueno, ahorita nada más vamos a tocar súper por encima cómo se relaciona la física con la biología. En el caso de la ecología, incluso se habla mucho de la transmisión de energía en los sistemas de los seres vivos, en los ecosistemas, qué tanta biomasa hay en un ecosistema y cómo es que ésta se convierte en energía, ¿no? Entonces, si hay una relación importante entre la física y la biología, igual lo que comentaba, la interacción entre las partículas subatómicas y los seres vivos, interacción con ciertos factores abióticos, como puede ser la luz solar, que es súper importante para la vida en la Tierra, y, por ejemplo, cómo se puede reaccionar, estimular o irritar a ciertos estímulos como la luz o el sonido, ¿no? Esta parte de la química igual es algo que vamos a platicar un poquito más adelante cuando estemos viendo todo lo de metabolismo celular, cuando veamos la parte de respiración aerobia, anaerobia, fotosíntesis y demás, cómo es que se presentan algunas de estas reacciones, cuáles son los productos. Vamos a hablar un poquito sobre el ciclo de Krebs, que pues es algo complicado, pero lo vamos a tratar de simplificar lo más posible. Y bueno, la geografía igual ya les había comentado hace rato que no solamente se trata de ver cómo se distribuyen los organismos, por qué se distribuyen de esta manera, sino que también cómo es que ciertos sucesos pueden presentarse de cierta manera que se pueda aislar, por ejemplo, a las poblaciones, lo que les decía hace rato, y dar origen a lo mejor con cientos de miles de años o incluso millones a nuevas especies, que es lo que ha llegado a suceder, por ejemplo, en muchas islas, que se ha dado estos procesos de especiación. Y bueno, igual esta parte de conocer qué condiciones ambientales permiten la vida y de qué manera. Las matemáticas, igual ya lo había mencionado, va a ser relacionado muchísimo más con la estadística, sobre todo en la ecología, siento que es donde más se ocupa la estadística en este sentido, pero en general en casi todas las ramas de la biología se van a ocupar modelos matemáticos, por ejemplo, para medir diversidad alfa o beta, todo este tipo de situaciones. Y que creo que sí van a ver en ecología, al menos creo que sí lo van a ver. Esta parte de sociología quizás no quede muy clara porque pues es como de qué manera se relaciona la sociología, que es como literalmente cómo nos relacionamos entre humanos como sociedades, pero algunas de estas sociedades precisamente tienen algunas costumbres o tradiciones que son muy importantes en cuanto a la conservación o en cuanto a la relación que se tiene con el medio ambiente, y hay algunas que no tanto, sobre todo pues sí, las sociedades más occidentales y más industrializadas, pues llegan a tener o llegamos a tener un poquito menos de sensibilidad hacia este tipo de temas. Por ejemplo, cuando se tumbaron los manglares en Quintana Roo, en toda la parte de la península de Yucatán y demás, para construir complejos hoteleros y todo este tipo de cosas, ¿no? No teniendo en cuenta que los manglares eran los que protegían a la costa de que los huracanes prácticamente arrasaran con todo. Y pues bueno, es un poco el cómo
sociología afecta en este sentido. Y bueno, ya casi voy a terminar, nada más quiero dar un par de ejemplos un poquito más claros de cómo se relacionan ciertas cosas. En el caso de la meteorología y climatología, no sé si alguien me pueda decir cuál es la diferencia entre meteorología y climatología. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Una estudia los planetas y la otra el clima, pues. No, en el caso supongo que te refieres a la meteorología, estudia también, Sí. se podría decir que el clima, pero en realidad lo que estudia es el tiempo meteorológico, no el tiempo climatológico. Ahorita les quiero explicar más o menos qué, pero en realidad la astronomía sería la que se dedicaría a eso, y de hecho hay como hay una rama de la astronomía que se dedica como exclusivamente al estudio de los planetas, qué es lo que hace que sea un planeta, literal un planeta y no otro tipo de cuerpo celeste, pero no, en el caso de la meteorología es literal, por ejemplo, en decir hoy está soleado o no sé, hoy está nublado, va a llover más tarde, todo ese tipo de cosas. ¿Alguien que me pueda decir más o menos la diferencia? Profe, ¿puedo suponer que meteorología es más o menos como la gravedad o causas que va a tener un tiempo meteorológico, climatológico? Y el clima es lo que va a causar, bueno, cómo se ocasiona y así. Más o menos o sea, sí tienes una idea más o menos de cómo es que se da, pero voy a tratar de simplificarlo lo más que se pueda. El tiempo meteorológico, literal, es cuando piensan, ok, Alexis levantó la mano antes de que yo continúe. Supongo que la meteorología es cuando ocurren fenómenos, ¿no? Algo así. Sí, es algo por el estilo. Sí, también es algo más o menos como lo que comentas. ¿Qué es la meteorología o el tiempo? Literal, como cuando dicen cómo va a estar el tiempo hoy, cómo va a estar, a veces dicen el clima, ¿no? Pero el clima va a ser una serie de procesos, una serie de patrones que se va a tener en una región determinada que va a tardar más o menos como 30 años en medir este tipo de patrones para pues saber exactamente cómo es que se presentan. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay ciertos lugares en los que llueve más o menos cada 15 años. Entonces son este tipo de patrones y procesos que van a detentar muchísimo tiempo para que sucedan y que van a ser cíclicos y que sí suceden constantemente, o sea, que sí se repiten según este ciclo de tiempo que se tenga previsto, que se haya estudiado, pero que no son algo que suceda en el día a día. Por ejemplo, en el día a día, ahorita, en este preciso momento, sería el objeto de estudio de la meteorología. La climatología, como les digo, es algo más de patrones de décadas e incluso en algunos otros como formas más especializadas de la climatología se estudia en miles o millones de años. Por ejemplo, se podría decir que es como una rama de la paleobiología, que ya de por sí es una rama muy especializada de la biología, que es como la paleoclimatología, y entonces se dedica a estudiar cómo fueron los climas en el pasado, cómo fue todo el cambio climático que se ha presentado en la Tierra para que sea como es hoy en día y cómo afectó a los seres vivos, ¿no? Entonces, también la meteorología, volviendo a la meteorología, es lo presente y como comentaba su compañero, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos como huracanes, tormentas tropicales, todo este tipo de cosas, pues van a ser su objeto de estudio. Nada más me voy a regresar tantito porque alguien preguntó que para cuándo era el formulario. No sé, honestamente no estoy seguro de cuándo sea para cuándo sea el formulario, pero en cuanto lo puedan resolver y enviarlo, es súper cortito, nada más es resolver algunas preguntas de su nombre, su grado y grupo, y creo que ya, nada más es eso. Y bueno, ya para terminar la sesión del día de hoy, bueno, esta parte de la ética igual ya la hablé un poquito hace rato. Algo más iba a decir. Ok, iba a dar un ejemplo de la parte de paleoclimatología.
En esta parte de aquí que nosotros, nuestro territorio nacional, México, que conecta con Centroamérica y Centroamérica a su vez conecta con Sudamérica, originalmente esta parte no existía como tal, no estaba unida Norteamérica con Sudamérica por lo que conocemos actualmente como Centroamérica. Y entonces pasaban ciertas corrientes marinas de el Pacífico a lo que conocemos ahora como el Atlántico, y esas corrientes marinas llevaban una gran cantidad de humedad a las planicies africanas, lo que actualmente conocemos como sabana. Anteriormente eran un poco más selvático, mucho más húmedo. Entonces, en el momento en el que se unió esta parte de México y Centroamérica con Sudamérica, impidió que estas corrientes siguieran pasando, lo que hizo que se fuera secando poco a poco, pues cada vez más la sabana, lo que conocemos ahora como la sabana africana. Y fue en ese momento, si no mal recuerdo, hace como 7 millones de años que comenzaron a bajar de los árboles nuestros ancestros para poder buscar alimento. Entonces fue una de las situaciones que hizo que nosotros evolucionáramos como, bueno, en ese momento como especie, porque pues obviamente no somos la misma especie que eran los Australopithecus ramidus, por ejemplo. Y entonces eso fue lo que hizo que bajaran de los árboles para buscar alimento, y eso es lo que permitió que nosotros evolucionáramos a ser los organismos que somos hoy en día. Eso era algo que quería comentar, nada más como para dar un ejemplo un poco más claro del por qué es importante y cómo es que se relaciona todo. Entonces, pues bueno, con eso terminaríamos la sesión de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos visto. De mi parte Es, no, maestro. no es de ahorita de la clase, pero de lo del formulario va a querer alguna evidencia, tenemos que tomar una captura o algo así. En realidad, no como tal, es más bien les digo, no es para mí el formulario, es más bien para la parte no me acuerdo cómo se llama esta parte de la preparatoria que nos lo pidió, es que tiene unas siglas. Es más bien para ellos, entonces, como tal no les pido una evidencia, pero sí les voy a pedir que todos lo realicen. Igual no les quita ni 5 minutos hacerlo, entonces pues nada más es eso. Seguramente si alguien de ustedes no lo realizó, a lo mejor me van a decir como, oye, pues pídele a tal persona que realice el formulario ya, ¿no? Pero pues no, creo que ahorita no les pediría una evidencia. Ok, profe, gracias. Ok, entonces, ¿alguien que tenga alguna duda de el tema, los temas que vimos el día de hoy? ¿Alguna pregunta, comentario? Profesor, ¿cuál va a ser la tarea de esta semana? Todavía no la habilito en la plataforma, pero si no me equivoco, creo que era un cuadro comparativo, no recuerdo bien. Era precisamente para que distinguieran ustedes entre cuáles eran las ramas y las ciencias auxiliares de la biología. Pero ahorita no me acuerdo bien. Yo creo que más al ratito o mañana temprano ya estaría en la plataforma. Igual, siempre voy a tratar de que esté en la plataforma lo más rápido posible. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces, ¿nadie más tiene dudas o preguntas? Yo, profesor, tengo dos preguntas. Ah, ok. ¿Qué pasó? La primera, aún puedo poner mi nombre para lo de la asistencia. Es que tuve una situación y entré un poco tarde. Sí, está bien, sí. Ok, y la otra, las presentaciones, si no las va a subir. Sí, de hecho, en la carpeta de recursos ya está la primera grabación y la primera presentación de los temas que vimos. No sé si ya checaste la carpeta de recursos. ¿Tuviste chance de revisarla? En plataforma. No, en el Drive. Es que en la plataforma no subimos nada porque a cada rato tiene problemas, entonces no subimos absolutamente nada porque si de por sí a cada rato anda crasheando, no, o sea, los servidores se volverían locos si subiéramos documentos, entonces no.
Está en el Drive. Bueno, mientras, en lo que yo creo que va a checar su compañera, creo que levantaron la mano Paula y alguien más de sus compañeros. Yo. Bueno, Sí, bueno, creo que la levantaste tú primero, ¿no, Paula? Entonces, sí. Es que ya va a ser, la próxima sesión va a ser hasta el próximo martes, sí, por. pregunto. ¿Y va a subir calificaciones, no sé, de las tareas que vayamos subiendo o algo así? No sé. Ah, sí, 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 sí. Lo que pasa es de que, bueno, estos días igual les comentaba a sus compañeros del otro grupo que ha sido un poco un caos también para nosotros. Hemos tenido como varios asuntos, ya sea, digamos, personales fuera de la prepa como parte de la prepa también. Entonces, les comentaba que ahorita, aparte de que me vengo enterando de este cargo de orientador, también me asignaron como secretario de la Academia de Biología y vamos a tener que estar checando algunas cosas. Entonces, siempre trato de revisarlas lo más pronto posible. Voy a estar tratando de revisar las tareas lo más rápido posible y ahí mismo en la plataforma va a estar su retroalimentación. Les voy a comentar, por ejemplo, si la presentación está deficiente, si no pusieron referencias bibliográficas, todo este tipo de cosas que fueron lo que afectó a su calificación, ¿no? Entonces, sí voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible, nada más denme chance porque estos días sí los tengo un poquito apretados. Yo creo que hasta el jueves tendría a lo mejor chance de ya estar calificando sus trabajos. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, de nada. Y Yorgos, Eugenio. Era yo, pero mi duda era sobre la carpeta que según yo todavía no teníamos, pero ya me acordé que sí lo habían mandado por WhatsApp. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, sí, igual es súper importante que todos tengan su carpeta dentro de la carpeta de Drive, por favor, para que todos suban ahí sus actividades, cualquier cosa ahí yo las voy a estar checando, va a ser como el respaldo para ustedes para que yo vea que efectivamente sí las subieron. Si de pronto a lo mejor no tuvieran calificación en la plataforma y me dicen, oiga, pero yo sí la subí, pues ahí en el Drive puedo ver efectivamente qué día subieron la actividad, ¿no? Entonces, que todos ya estén en la plataforma, perdón, sí en la plataforma, pero también en el Drive es súper importante. Entonces, si nadie más tiene ninguna duda o ninguna pregunta, pues se pueden retirar y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Espero que igual ya todos hayan entregado la actividad que tocaba para hoy. Pero entonces, pues sí, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Ok, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.